Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Código Abierto, el espacio donde exploramos el impacto del análisis de datos en diferentes campos y conocemos las historias de quienes lo aplican en su vida profesional. Hoy tenemos el gusto de conversar con Dominique Masferrer. Dominique es doctora en Salud Pública por la Universidad de Chile, nutricionista titulada también en esta casa de estudios, y cuenta con un magíster en Nutrición y Alimentos, mención en Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades asociadas a la nutrición. Dominique además suma a su formación diplomados en psicogerontología educativa y social, métodos estadísticos aplicados a ciencias de la salud y medicina basada en la evidencia. A esto se suma su experiencia como asesora técnica en el Ministerio de Salud, además de 14 años dedicada a la docencia e investigación en nutrición pública. Dominique, muchas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenida a Código Abierto. Gracias, Claudia. No, encantada de poder participar en esta instancia y que me hayan seleccionado de tantos profesionales de la salud que se dedican también a este tema. Así que muy honrada. Gracias a ti por participar. Comenzando con la primera pregunta, nos gustaría saber cuándo comienza este interés por los temas de salud y por la nutrición en particular. Mira, cuando leí la pauta de entrevista, yo dije, ya, a ver, ¿qué historia cuento? ¿La real o la decoro un poco para que sea un poquito más romántica, un poco más inspiradora, así como en el Gran Pez? Pero dije, ya no, me corresponde contar la verdad. Mira, yo toda mi vida quise estudiar Derecho, hasta ¿Ya? tercero medio. Y en tercero medio había que tomar la decisión de qué electivo cursar. Yo obviamente tenía que ir al electivo humanista por el tipo de área de especialización que quería y me acuerdo que la primera clase nos pasaron la Constitución de la República de Chile, yo leí la primera hoja y yo dije, no puedo con este tipo de lectura. Así que me entró una desesperación de, bueno, ¿y ahora qué estudio? Era muy mala en matemática, así que dije, bueno, no me queda más opción que irme a la biología. Así que me cambié rápidamente de electivo y en tercero y cuarto medio tomé este biólogo. Y bueno, me vi obligada a estudiar una carrera que tuviese esos requisitos. Pensé en veterinaria, mis papás no estuvieron de acuerdo, así que ya cuando llegó el momento de postular a la universidad, fue tirando moneda. Bueno, ¿qué estudio? Y dentro de la opción estaba agronomía, química y farmacia, veterinaria, como les mencioné, y bueno, salió nutrición en este tema del azar, así que esa fue mi aproximación. De hecho, cuando me tuve que presentar en primer año, todas mis compañeras contaron historias muy inspiradoras de por qué querían estudiar nutrición y yo tuve que decir, bueno, por el azar. Así que así parte mi historia. Sin embargo, obviamente ahí a lo largo de la carrera fui encontrando algunos aspectos que me fueron encantando de la carrera, sobre todo cómo en el fondo la alimentación impacta en la salud, pero debo decirte que los primeros 2 años siempre estuve tentada de cambiarme de carrera. Veterinaria siempre fue algo que me apasionó, pero finalmente terminé mis 5 años como correspondía y ahí ya me gustó, entonces ya no vi la necesidad de estudiar otra. Te enamoraste de la carrera en el proceso. Sí, en el proceso. Creo que también ahí los profesores con los cuales uno se relaciona también tienen mucho que ver con que uno se empiece a enamorar de una disciplina. ¿Y cómo fue la experiencia estudiando esta carrera en la Universidad de Chile? Oye, ay, fue maravillosa. Yo siempre supe que quería estudiar en la Universidad de Chile. Eso era lo único que tenía claro 100% claro. en mi adolescencia, que yo quería la Universidad de Chile porque en el fondo me gusta mucho su sello justamente de labor social, de compromiso con la sociedad y además yo quería conocer otras realidades. Yo no quería que la universidad fuera una extensión a lo que había vivido en el colegio. Porque tuve la opción de postular a otras universidades que me quedaban muy cerca del colegio, muy cerca de mi casa, entonces hubiese sido como una extensión. Y yo no, quería enfrentarme a otras realidades, tener otro tipo de discusiones, otro tipo de conversaciones, así que para mí la Universidad de Chile era pero fundamental. Y no me equivoqué, o sea, la experiencia de estudiar nutrición ahí fue maravillosa porque la Universidad de Chile, al menos su plan de estudios en nutrición, tiene un fuerte componente justamente de nutrición pública. Así que finalmente pude ahí satisfacer como esta necesidad de contribución a la sociedad que siempre me llamó la atención. Yo siempre supe que lo que hiciera quería que aportara de alguna forma a la sociedad. Perfecto. Y ahora hablando en tema como a nivel nacional, hablando de Chile, eh,
¿Cuánto, cuánta conciencia tenemos acerca de la nutrición nosotros los chilenos? Porque pareciera que siempre nos preocupamos, pero cuando ya viene el verano, así como ya bajar unos kilitos, pero ¿es realmente algo que tenemos marcado acá en Chile? Mira, Claudia, con mi experiencia, te diría que hoy día falta de información sobre alimentación y nutrición no hay. O sea, acceder a información sobre cómo alimentarnos es bastante sencillo. Hoy día ya no tenemos que estar haciendo campaña educativa para comunicarle a la población que comer frutas y verduras es lo más saludable o que consuman más legumbre, que tomes más agua. Esos conocimientos ya están incorporados en la población. Si el tema hoy día es cómo llevamos esas recomendaciones a la práctica, porque lo que más vemos son barreras para adoptar una alimentación saludable, no es un tema de desconocimiento, es qué necesito yo para lograr estas recomendaciones en mi vida. Y ahí obviamente cada grupo etario tiene sus dificultades, porque los escolares tienen sus propios problemas en su entorno escolar, también en su casa, los adultos que transitamos por diferentes entornos laborales, domésticos, a veces también estudiamos, tenemos diferentes barreras a lo largo del día. Y cuando somos también personas mayores nos enfrentamos a algunas barreras particulares que son propias de la edad, que tienen que ver con los ingresos o la falta de estos, llamémoslo así, también los temas de cambios en nuestro organismo que hace que algunas cosas que antes comíamos no nos hagan tan bien como antes. Entonces, el tema es hoy día que existen muchas barreras para ejecutar estas recomendaciones. Así que en síntesis no es una falta hoy día de conocimiento. Ya, perfecto. Y ahora, mencionándolo como en tema de salud pública, te voy a adelantar una pregunta porque más adelante nos vamos a meter bien en eso. ¿Tú sabes si hay alguna política pública destinada a educar acerca de la importancia de la nutrición como tal? Hablando ya en tema solo de Chile, para... Y mira, nosotros a nivel nacional tenemos una historia tan bonita del punto de vista de la nutrición de nuestra población. Nosotros pasamos a ser uno de los países de Latinoamérica y también del Caribe con mayor prevalencia de desnutrición infantil. Gracias justamente a políticas públicas exitosas, logramos erradicar hoy día la desnutrición infantil. Nosotros ya tenemos tasas de desnutrición inferiores al 1%, que eso se considera erradicado el problema. Obviamente que sigue habiendo un poco de desnutrición infantil, pero eso ya son casos muy particulares que está asociado a enfermedades. Y eso obviamente es el resultado de esfuerzos de cierta forma dirigidos hacia una misma meta. Hoy día nosotros tenemos políticas públicas que se han mantenido por más de 50 años, tenemos programas de alimentación complementaria, gracias a eso la población de grupo específico accede a alimentos que satisfacen sus necesidades nutricionales y que han sido diseñados para ese fin. También tenemos leyes que protegen la lactancia materna, tenemos leyes que en el fondo generan impuestos adicionales a algunos alimentos que no se consideran los más adecuados para la población. Tenemos subsidios de otros tipos de alimentos que sí queremos que a nivel país se consuman más. Tenemos prohibición de la venta de algunos alimentos en algunos espacios protegidos como son las escuelas. Entonces, si uno hace una síntesis, políticas públicas orientadas a mejorar la alimentación y nutrición de la población existen y cada una de ellas tiene su componente educativo per se, porque si uno se fija, por ejemplo, en el programa de alimentación complementaria que existe en Chile, este beneficio de entrega de alimentos está supeditado a vacunaciones, a que las personas acudan a sus controles de salud y en cada control de salud hay una instancia educativa. Entonces, en el fondo, siempre está este componente ligado a la política pública. Cuando se implementa también la ley 20.606, que es esta de los mensajes frontales de advertencia de los alimentos, hay campañas educativas para explicarle a la población por qué se toma esta decisión, cuál es el impacto que se espera que tenga esta política pública en la toma de decisiones. Entonces sí, nosotros tenemos una trayectoria bastante amplia en ese aspecto. El tema es que el problema que enfrentamos hoy día, que es el de la malnutrición por exceso, no se va a resolver con medidas individuales. En el fondo, si uno espera que la población se haga cargo de todo este problema, no va a ocurrir. O sea, hay que hacer cambios en el ambiente en el cual vivimos que tienen que ocurrir para que podamos tomar mejores decisiones respecto a la alimentación. Y eso tiene que ver con lo que comentaba al principio, que hay demasiadas barreras en nuestro día a día para alimentarnos de la forma que debiéramos alimentarnos.
¿Y el nivel de la tasa de obesidad se ha mantenido como alto o ya disminuyó un poco? Porque me acuerdo que un tiempo estaba como muy alto, estábamos en los top de Latinoamérica, si no me equivoco, ¿no? Mira, desde que nosotros pertenecemos a la OCDE, siempre hemos estado liderando los rankings de malnutrición por exceso en adultos. En niños hemos visto lamentablemente también un aumento, así que nosotros en ningún momento a nivel país hemos logrado frenar el avance de la malnutrición por exceso. Y lo peor es que se está intensificando en algunos grupos etarios más particulares que son los más pequeños, porque claro, en adultos ya nos hemos mantenido en torno al 70%, que eso es una cifra pero terriblemente desoladora, pero ver que en niños que teníamos prevalencia cercana al 10%, que esto va aumentando, sobre todo en primero básico y después en quinto básico, es un panorama bastante desolador, porque en el fondo eso quiere decir que todos los esfuerzos hoy día que estamos teniendo no están dando los resultados que queremos. Ahora, hay que hacer una aclaración, que muchas de las políticas públicas actuales el resultado va a ser en 30 años más. Entonces, los tomadores de decisiones que en el fondo se la jugaron por estas políticas públicas, en una de esas no van a alcanzar a ver ni siquiera los resultados, pero ya hay claridad de que este problema de la obesidad hay que tomarlo con el fondo, con la complejidad que tiene, porque la obesidad es un problema multifactorial. Entonces, una política pública jamás va a dar respuesta a este problema. En el fondo necesitamos una suma de políticas públicas que permitan abordar las diferentes aristas del problema. Y por eso se considera que la solución siempre va a venir a largo plazo, porque en el fondo tienen que ir juntándose los efectos de cada una de estas políticas públicas que están ocurriendo en simultáneo. Perfecto. Bueno, más adelante yo creo que va a ser diferente la historia y no vamos a estar en ese 70%, va a ser más bajo. Supe que estudiaste un magíster en nutrición y alimentos. ¿Cómo fue esa experiencia, Dominique? Bueno, yo cuando egresé, como te comentaba, no estaba tan convencida de dedicarme a la nutrición, pero siempre me gustó enseñar. A mí me encantaba la docencia. Y cuando yo egresé, me ofrecieron en la Universidad de Chile volver a incorporarme como docente. Pero eso exigía cumplir con algunos requisitos y uno de ellos era tener un posgrado, es decir, hacer un magíster. Así que yo me inscribí inmediatamente en el magíster de nutrición y alimentos del INTA. O sea, yo quería continuar en mi casa de estudios, que es la Universidad de Chile, pero no quería ver a los mismos profes, porque en el fondo la idea es también ir conociendo otras visiones. Así que justamente me fui al Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos a hacer este magíster, pero con mención en promoción de la salud y prevención de enfermedades crónicas asociadas a la nutrición. Claro, cuando yo llegué no tenía mucha claridad de qué iba a ser de mí una vez finalizado el magíster, más que iba a poder volver a hacer clases. Nunca pensé que me iba a gustar tanto la investigación, pero fue ahí que me reconcilié con el área de investigación, porque en el pregrado es muy desagradable hacer tesis, porque uno tiene tanta carga académica que uno la tesis la ve como un cacho, así como algo que uno dice, por favor, que esto acabe para poder graduarme. En cambio, ya cuando uno hace un magíster hay un poquito más de tranquilidad, el plan de estudios no es tan comprimido, entonces ahí uno puede disfrutar un poco más el proceso. Además que la mayoría de las asignaturas del magíster de cierta forma tributa a que uno pueda hacer su proyecto de tesis. Y además ahí me reconcilié también con la bioestadística, que en el pregrado la bioestadística era parte del plan común, o sea, le hacían a varias carreras la misma bioestadística, y a mí que me cargaba matemáticas, yo sufrí. Me acuerdo que tengo borrado, de hecho, cómo me fue en ese curso, pero en el magíster, pero me encantó. Yo dije, oye, esta herramienta me hace mucho sentido para todo lo que yo quiero hacer en mi vida, porque la nutrición es una ciencia. Aquí no hay nada que andar improvisando, es una ciencia y es una ciencia que tiene evidencia, y en el fondo esa evidencia tiene que ser de calidad, y para eso necesitamos de la estadística. Así que ahí yo dije, no, esto me gusta, y ahí cuando salí del magíster yo ya investigaba, pero completamente. A mí me encantaba ya a esa altura la investigación científica. Y aparte de este magíster, supe que cursaste un doctorado en salud pública. A ver, vamos a ir de forma sencilla. ¿Qué es la salud pública? Como si yo no Mira, supiera, ¿ves? yo tuviera que explicarte qué es la salud pública. Primero, es una ciencia.
Ujú. también hay que formarse para tomar buenas decisiones en materia de salud pública y es una ciencia que está orientada justamente a prevenir enfermedades en la población, en entregarle a la población herramientas para tomar buenas decisiones que mantengan un adecuado estado de salud a lo largo de la vida y es también comprometerse con algunas funciones esenciales que las personas no la pueden hacer por sí solas. O sea, yo no puedo generar vacunas por mí mismo, no puedo hacer vigilancia epidemiológica de forma individual, o sea, aquí hay responsabilidades que tienen que ser de los gobiernos y de los estados. Y la salud en un principio es colectiva. O sea, si uno no está convencido que la salud es colectiva, nunca va a interesarse por la salud pública, porque si tenemos la perspectiva de que nos enfermamos por decisiones individuales, claramente nos alejamos, pero diametralmente, de lo que es la salud de las poblaciones, vamos a llamarlo así. ¿Y por qué te interesó esta área de la salud pública como tal? Es que finalmente cuando uno se dedica a ser nutricionista, muchas veces no tenemos los resultados que queremos. Y es porque nosotros no contamos con ninguna solución mágica que pueda hacer que la persona cambie sus hábitos. Si bien algunas patologías uno dice, bueno, hay un medicamento que resuelve gran parte del problema, en nuestro campo finalmente esa solución viene del propio individuo. Él tiene que hacer los esfuerzos por cambiar sus hábitos, él tiene que asumir los costos en el fondo de esta toma de decisiones. Y ahí uno se da cuenta que las personas no hacen lo que hacen porque no tienen el conocimiento o porque son de cierta forma negligentes con su cuidado. Tiene que ver con que a veces la decisión más saludable es la más difícil, o es la más cara, o es la que yo tengo menos herramientas para ejecutarla. Y ahí uno entiende que en el fondo si no hay cambios en los contextos donde se desenvuelven las personas, esos cambios no van a ocurrir. Y ahí surge mi interés por la salud pública porque en el fondo hay que trabajar desde los entornos donde vivimos para que la decisión más saludable sea la más sencilla. Perfecto. Y todo esto de lo que hemos hablado, ¿cómo es que lo relacionas con esto del análisis de datos? Mira, mi experiencia en el análisis de datos tuvo relación con un proyecto de investigación que quisimos hacer para mejorar la salud de las personas mayores. Hoy día las personas mayores que se atienden en la atención primaria tienen que ir una vez al año a hacerse un examen de medicina preventiva que lamentablemente no tiene la cobertura que uno quisiera. Generalmente la cobertura es menor al 50% porque es un examen muy integral que aborda demasiadas variables de salud y al profesional que lo aplica le toma 1 hora hacerlo. Entonces nosotros en ese sentido dijimos, ¿cómo podríamos priorizar algunos elementos de este examen para que fuera más corto, para que lo pudiera hacer cualquier profesional de la salud, obviamente debidamente capacitado, y para que las personas no tuvieran tanto tiempo en el centro de salud haciéndose este examen? Porque igual disponer de 1 hora no es menor, porque hay que sumarle los traslados, entonces ya estamos hablando de invertir 3 horas de mi día en un examen. Ujú. Y para eso necesitábamos datos, porque en el fondo lo que queríamos ver eran cuáles eran los mejores predictores de este examen para hacer la predicción de pérdida de la capacidad funcional, que lo vamos a entender como la pérdida de la autonomía, autonomía física, mental, ¿ya? Y lo que se nos ocurrió es contactarnos con un servicio de salud y decirle, mira, queremos toda la información de los 10 últimos años de los exámenes de medicina preventiva de las personas mayores. Nos miraron y nos dijeron, sí, nos interesa, vamos con usted en este proyecto. Lo ganamos y llegó el momento de hacer la extracción de la famosa base de datos y nos mandaron una base de datos con 422.000 observaciones. Cuando nos llega esto, nosotros dijimos, ¿cómo manejamos esto? Fue Cuando dijiste realmente 422 dije, wow, mucho, y escuché el 1000, fue como... unos 422.000 observaciones. Y nosotros, ¿cómo organizamos esto? Porque había que limpiarlo. Y limpiar una base de datos de estas características también exige entender el proceso de captura del dato. Es como, a ver, porque este formulario nunca se hizo pensando que lo iba a usar otro, iba a analizar variables. Era de registro interno. Entonces nosotros nos encontramos con variables que estaban en campos de texto.
Imagínate cómo analizar 422.000 campos de texto sin estandarización, porque era un campo abierto de anamnesis, donde cada profesional registraba lo que le parecía pertinente. Y ahí nos dimos cuenta que en el fondo necesitábamos formación en ciencia de datos, que necesitábamos personas con experiencia en ciencia de datos y necesitábamos comprender todas las aristas que tiene trabajar con datos. Por eso te hablaba también desde temas tan sencillos como la captura, o sea, el que captura el dato, ¿qué utilidad le va a dar? Porque él no está pensando en el analista, está pensando en que él va a darle una utilidad que le haga sentido, ¿te fijas? Y ahí en el fondo nos fuimos interiorizando en este tema y ocupamos inteligencia artificial porque ya llegó un momento en que dijimos, no, en el fondo tenemos que trabajar con inteligencia artificial no solo para el proceso de limpieza, sino que en el fondo generar un algoritmo que nos permitiera después limpiar otras bases de datos en el caso que las recibiéramos. También nosotros generamos un modelo predictivo para la pérdida de capacidad funcional y necesitábamos que este modelo se entrenara cada vez que ingresaran nuevos datos, pensando que es un examen que se aplica año a año. Entonces así partió este interés por la ciencia de los datos y que yo me considero todavía una inexperta. Solamente me cayó esta bomba en las manos y dijimos, bueno, esto requiere varias competencias que en el fondo hay que ir desarrollando. Y me tocó trabajar obviamente con equipos multidisciplinarios, ingenieros informáticos, ingenieros civiles, desarrolladores de software, o sea, me vinculé con un campo que jamás yo había tenido contacto previamente. Así que obviamente eso también tuvo su desafío. Y al integrarte en esto del análisis de datos, ¿has sentido como alguna actitud distinta o que te traten diferente por ser mujer? Lo que me pasó, Claudia, es que sentí que no era por ser mujer, era por mi formación disciplinar, porque yo tuve la oportunidad de estudiar una carrera donde el 90% eran mujeres. En el magíster era exactamente lo mismo, entonces nunca sentí alguna discriminación por género, porque éramos todas mujeres. Entonces, en el fondo no se percibía eso, pero cuando me enfrenté a este proyecto y trabajé con estos equipos que yo te mencionaba, había un prejuicio de por qué una nutricionista está liderando un proyecto de inteligencia artificial y además en el fondo habla de ciencia de datos y disciplinarmente no es nuestra área de expertise. Entonces, eso sentí, que en el fondo no me veían como un líder capacitado para conducir este proceso. Y luego, obviamente, del transcurrido el tiempo, fuimos en el fondo limando estas asperezas, también superando estos prejuicios, porque se dieron cuenta que en el fondo lo importante acá es tener claridad para qué se van a utilizar esos datos. Quizás yo no tenía las herramientas específicas de cómo hacer lo que quería hacer, pero siempre tuve claridad de qué era lo que había que hacer. Entonces eso también facilitó que tuviéramos una visión en conjunto y que todos fuéramos en base a perseguir ese objetivo. Pero por género yo sería demasiado mentirosa si te dijera que he sentido algún grado de discriminación. He vivido otras situaciones que lamentablemente no debiesen ser, que tienen que ver con acoso, con maltrato, pero yo creo que a veces eso empieza a ser transversal en algunas áreas. En un programa de doctorado lamentablemente hay muchos egos, hay temas también de que los académicos no tienen mucha formación en pedagogía, entonces ocurre mucho maltrato, pero eso yo lo vi tanto en hombres como en mujeres. Pero obviamente hay que reconocer lo que dicen las cifras, que hay muchísima discriminación hacia la mujer en algunos campos ocupacionales, pero creo que en estos campos donde hay mucha mujer, eso tiende a disminuir. Claro, ahí se ve más que nada el tema de esta sensación de superioridad a veces, pero ya por tema de ser mujer en una carrera con otras mujeres. Claro, no, no aplica mucho, pero me imagino que las mujeres que a veces estudian unas carreras que tradicionalmente hay muchos hombres deben Sí, experimentar situaciones muy desagradables. Pero como yo te digo, yo me vi con el otro prejuicio, que es como, ¿qué hace este profesional con estas competencias liderando un proyecto que le correspondería a otra disciplina? Y eso sí, lo viví. claro. Oye, yo me enteré que eres académica de la Universidad del Desarrollo. ¿Qué rol estás cumpliendo ahí y qué estás investigando actualmente?
Mira, yo soy profesora investigadora, entonces parte de mis horas yo las tengo que dedicar a docencia directa y ahí estoy con los cursos de tercer año en la asignatura de Educación en Alimentación y Nutrición y Estrategias de Promoción de la Salud, donde justamente vemos estos temas de qué herramientas requiere la población para poder tomar decisiones más saludables y qué factores contextuales en el fondo dificultan o facilitan esta toma de decisiones. Y también soy la profesora encargada del internado de profundización en nutrición laboral, donde en el fondo vemos cuáles son las condiciones que tienen los trabajadores y trabajadoras hoy día en Chile y cómo esas impactan en su alimentación y estilos de vida en general. Y además soy profe guía de algunas tesis de pregrado, así que a eso me dedico principalmente en docencia. En investigación lidero dos proyectos, la continuidad de este proyecto que yo te comenté, que nos acercamos al análisis de datos. Todavía estamos mejorando el algoritmo para predecir la pérdida de capacidad funcional en personas mayores y tenemos otros proyectos que estamos analizando los entornos alimentarios vinculados a las empresas y lugares de trabajo, justamente para generar recomendaciones de qué debiesen hacer las empresas para que sus trabajadores y trabajadoras puedan tener estilos de alimentación más saludables y también estilos de vida en general. Perfecto. ¿Y tú me podrías decir si tienes algún consejo para las personas que les gustaría insertarse en este mundo del análisis de datos como para usarlo para los estudios e investigaciones? ¿Cómo lo Y has mira, hecho? mi primera recomendación es que primero hay que haberse aproximado a datos, sean bases de datos pequeñas, sean bases de datos grandes, es primero acercarme a estos datos y entender cómo es el proceso de construcción y registro de estos, porque si uno piensa que el análisis de datos es solo que nos llegue la base de datos y analizarla, creo que vamos a incurrir en errores muy grandes, porque como te comentaba, todo el proceso parte desde la captura, o sea, cuál es el objetivo de capturar ese dato, porque uno tiende a frustrarse porque la base de datos no da respuesta a lo que yo quiero resolver o investigar, y es porque, claro, porque la naturaleza de la captura nunca estuvo pensado en eso. Entonces, para que esto de verdad funcione, hay que entender todo el proceso del análisis del dato, que va desde el formulario de registro, desde el propósito de la captura, quién captura el dato, ¿ya? ¿Cómo utiliza ese dato? Luego, ¿qué se hace con los datos? Porque hay mucha captura de datos que solamente tiene un fin que es de registro, es como el fin en sí mismo, es que queremos tener los datos. Y uno dice, ¿y qué haces con estos datos? Nada, los tengo. Entonces, obviamente, eso también dificulta esta experiencia de la ciencia del análisis de datos, porque hay que entender toda la secuencia. Ese es como el primer consejo. O sea, si uno va a trabajar en esto, tiene que involucrarse desde el proceso del registro clínico electrónico, desde el registro electrónico, quién lo toma, cómo lo captura y para qué. Y lo otro, trabajar de forma multidisciplinaria, porque generalmente los problemas que queremos resolver tienen involucrado más de una disciplina con estos datos. Por eso te digo, si uno entiende todo el proceso, ve que hay diferentes actores involucrados y ellos son de diferentes disciplinas. Entonces, finalmente, hay que trabajar en equipos multidisciplinarios para que esto sea también más sencillo, porque estar trabajando solo con una base de datos que me la enviaron y que yo en el fondo poco sé de esto, obviamente no se hace un proceso muy enriquecedor, al revés, van a ser puras frustraciones y perder mucho tiempo en entender cómo se construyó esta base de datos. Así que esas son mis dos recomendaciones, entender el proceso de cómo se genera el dato y lo segundo, trabajar de forma multidisciplinaria. Bueno, Dominique, esas han sido las preguntas que te teníamos para el capítulo de Código Abierto de hoy. Te damos las gracias por esta conversación tan enriquecedora. Nos dejas varias ideas y reflexiones sobre la importancia de los datos en el ámbito de la salud pública y lo que es la nutrición también. Muchas gracias. No, gracias a ti, Claudia. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Y a quienes nos escuchan, gracias por ser parte de este episodio de Código Abierto. Recuerden que cada conversación es una invitación a seguir abriendo puertas al mundo del análisis de datos. Nos escuchamos en el próximo episodio.